Cuando nos toca vivir algo inesperado, es normal que el ser humano reaccione de diferentes maneras, con miedo, pánico, terror, nervios, insomnio, mucha ansiedad. En realidad son variadas las manifestaciones en las que el ser humano va a expresar algo que está fuera de lo normal. Esto es lo que vivimos todos, yo, mi esposo, mis hijos, mi vecino, mis amigos, mis padres y usted que nos está siguiendo en este momento. Es importante tocar un tema desde el punto de vista espiritual. Por eso hoy he querido yo visitar al pastor Robert Oliva, mi pastor, por si acaso, con mucho orgullo, de la Iglesia El Faro, para que él pueda darnos una pauta de cómo manejar esta situación desde el punto de vista espiritual, pastor. Hasta yo, como cristiana, le confieso, he sentido miedo. Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente, permítame tomar como base de lo que vamos a comentar una porción de la Escritura que dice así, que se encuentra en el Salmo 91. La palabra del Señor dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el verso 9, es el Salmo 91, verso 1, en el verso 9 dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En esta porción de la Escritura justamente toca el escenario que nosotros estamos viviendo. Dice que no tocará nuestra morada ninguna plaga. Ahora, en el verso 1, la palabra del Señor dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos para entender de lo que nos explica la palabra del Señor? La Biblia nos explica de que cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó para experimentar emociones que sean agradables. De tal manera que, por ejemplo, dice la palabra del Señor que nosotros debemos experimentar gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y la palabra le llama el fruto del Espíritu. Ahora, estas emociones, estas expresiones del amor, solamente yo las puedo experimentar si es que cumplo lo que dice aquí la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo. Y eso significa que yo debo tener una comunión con Dios. Permítame decirlo de nuevo. Lamentablemente, las personas toman la decisión que tomó Adán y Eva ya al principio en el Génesis. Y hoy día tenemos nosotros la misma decisión a tomar. A esto se llama el libre albedrío. Cuando yo tomo la decisión de vivir apartado de Dios, entonces empiezo a experimentar emociones que no fueron hechas para el ser humano. Por ejemplo, en mi caso, que soy una mujer cristiana, pastor, y yo sé que existe Dios, sé además que Él tiene cuidado de nosotros y he experimentado muchísimas veces el cuidado de Él, los milagros en su vida. Ese momento en el que yo confesé, ese momento que sentí miedo, ¿es permitido? O sea, ahorita ya no tengo miedo, obviamente, no es que ahorita esté muriéndome de miedo, no, o sea, ahora ya estoy confiada y todo eso, pero hasta a mí se me hizo esa pregunta: ¿por qué estoy sintiendo miedo en este momento? De repente una persona que no ha vivido todavía esas experiencias con Dios, me imagino cómo estará con mucho más miedo de repente. Permítame explicarle lo siguiente: el Señor nos diseñó con esta capacidad de poder vivir un estado de alerta. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Permítame dar un ejemplo. Si es que yo estoy por la calle y un perro me ataca, entonces la respuesta natural de mi cuerpo va a ser entrar en un estado de alerta. Voy a producir una hormona y algunas más, digamos la adrenalina, el cortisol, para prepararme para o defenderme o para huir. Lo que no puede acontecer es que yo permanezca en ese estado. Eso se llama un estado de estrés. Quiere decir que yo permanezco en estado de alarma, de alerta, de estrés, de ansiedad, de angustia. Nuestro cuerpo no está diseñado para permanecer en ese tiempo. Nuestro cuerpo está diseñado para percibirlo en un momento de alarma, de alerta, reacciono y luego debo volver a mi estado normal. Volver a la paz, voy a decir así, ¿no? Pero ¿qué es lo que está aconteciendo hoy día? Las personas
están experimentando un escenario que ya es producido, ya no es algo normal, ya es anormal. ¿Qué quiere decir? Su lejanía de Dios, su vivir apartados de Dios, le producen una nueva emoción que es el miedo. Mira, allá en el Génesis dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió: Señor, tuve miedo y me escondí. La primera vez que él lo experimentó fue por haber desobedecido al Señor, por haber decidido vivir su vida separado de Dios. Y hoy día sigue aconteciendo lo mismo. Yo que soy pastor, si es que me descuido y no tengo mi tiempo con el Señor, si no oro, si no leo la palabra, entonces voy a empezar a cosechar esas emociones también en mi vida. Por eso es que nosotros estamos enseñando hoy mismo en la congregación de que nosotros nos acerquemos al Señor, que este tiempo, que no es un tiempo fácil para ninguno, ni para mí como pastor, es un tiempo de alerta, un tiempo de alarma. Lo que no debe acontecer es que yo deba quedarme en ese estado de alarma, sino que yo pueda, luego de enfrentar ese estado de alarma, volver a la confianza. Por eso dice aquí la palabra del Señor: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué va a acontecer? Cuando yo entre en la presencia del Señor, cuando yo leo su palabra, cuando yo estoy orando, entonces se produce un milagro. Esto es un milagro. Dice la palabra, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es un milagro. El Señor no te promete que no tendrás problemas. El Señor te promete que Él va a estar en medio de los problemas. La respuesta de todo esto entonces es sencillo. Usted que está en casa, que está afligido, que todavía siente miedo, una oración a Dios, un momento a solas con Él, a puerta cerrada, a entregarse a Él para que Él le inunde de su paz, para que Él le levante, para que Él le fortalezca y sobre todo para que Él inyecte esa paz, esa calma y esa confianza que usted necesita tener solo en Él hasta que todo esto haya pasado. Es una respuesta realmente que a veces yo creo que los que, como dice usted, no todos los días escarbamos la palabra de Dios, se nos olvida. Este es un lindo tiempo que he querido compartir y llevar este consejo a casa porque sé que todos lo necesitamos, pastor. Así que gracias por recibirme y ser ese canal para poder alentar a las personas a que en estos tiempos de crisis se puedan acercar a nuestro Señor, que en Él van a encontrar la solución de todo. Muchísimas gracias, Carmencita, y aprovecho para poder invitar a todos nuestros amigos, hermanos, que puedan tomar este tiempo para acercarse al Señor. Es un tiempo, creo que nos permite reflexionar, revisar, reeditarnos y acercarnos a Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.